Muchas gracias, Andrea. Muchas gracias, Brian, por ayudarme a activar ya el micro. Buenas tardes para todos. Reciban nuestro cálido saludo, nuestro especial saludo de todos nuestros alumnos y alumnas, todos los visitantes de otras universidades o profesionales interesados en las materias que vamos a conversar durante la semana y en realidad pues también para nuestros ponentes, ¿no? Esta es una semana muy importante, es la semana de psicología y vamos a celebrar esta semana desarrollando análisis y preparando reflexiones para lo que es el ejercicio profesional de la psicología. Nos van a acompañar profesionales de primer nivel durante estos días que van a animar la reflexión de nuestras carreras, tanto la psicología del consumidor como la psicología organizacional. Estoy seguro que vamos a tener días de mucho provecho. Hace 41 años, ¿no? Que el 30 de abril, que se cumplirá este día viernes, se creó el Colegio de Psicólogos, ¿no? Fue en momentos donde el gobierno revolucionario, en esa época presidido por el señor Morales Bermúdez, dispuso mediante un decreto ley la formalización en términos de creación del Colegio de Psicólogos. Qué duda cabe que los psicólogos de todas las especialidades en el país y sin duda en el mundo cumplen un rol trascendental, ¿no? Iniciando seguramente desde el acercamiento con las personas y con las familias para poder abordar las problemáticas que se puedan presentar, para corregirlas, para prevenirlas. Allí, qué duda cabe, en la especialidad clínica, y desde la Universidad de San, con las especialidades de psicología organizacional, que como bien saben es aquella que se dirige a acercarse a los colaboradores para que tengan un ambiente adecuado y en realidad un ambiente sano y productivo en su entorno laboral, así como la especialidad de psicología del consumidor, que ejercida responsablemente es de alta trascendencia para entender las necesidades del consumidor y de sus familias y que en consecuencia las empresas puedan adecuadamente dirigirse a satisfacerlas. Esta semana nos va a llenar de temas de mucho interés. Hoy estamos comenzando con un tema de salud mental con la profesora María Cecilia Ráez, que será presentada en breve, pero aprovecho de saludarla, que nos honra con su presencia. Ella va a tocar un tema vinculado a la salud mental en momentos de pandemia, pero durante la semana también vamos a tener temas vinculados a la especialidad organizacional. Allí se abordará en una de las fechas las materias de interés acerca del teletrabajo, de la selección de personal en épocas de pandemia, selecciones no presenciales, cómo se desarrolla el coaching en momentos donde la presencialidad está limitada y ajustada a lo virtual, como ahora, ¿no? Donde sí hay presencia distinta por ser virtual. Se abordará también el tema de la desconexión digital, que además de ser un derecho, pues qué duda cabe que es una necesidad. Tendremos también segmentos donde se abordará la especialidad de publicidad digital y la conducta del consumidor en épocas de pandemia, y un tema de mucha actualidad, que es el comportamiento sociopolítico, personal político en esta época de elecciones que coincide con una situación extraordinaria pues, de pandemia. Decíamos al inicio que la Universidad de San celebra así, con reflexión y preparación adicional para el ejercicio profesional, esta semana de psicología. Agradecemos a nuestros distinguidos invitados y en este día inaugural saludamos a todos dándoles nuevamente la bienvenida, tanto quien les habla como con nuestra directora de carrera, la doctora Varinia Bustos. Así que estamos listos para empezar. Adelante, Brian, por favor, para presentar a nuestra distinguida invitada,
la profesora María Cecilia Arraez. Muchísimas gracias. Muchas gracias por sus palabras, doctor Pirino. Ahora presentaré a la ponente María Cecilia Arraez, que es licenciada en Psicología con mención en la Clínica por la Universidad Femenina UNEF, magíster para la Educación Superior por la Universidad Andrés Bello en Santiago de Chile, graduada como terapeuta psicoanalítica de la Escuela del Centro de Psicoterapia Psicoanalítica de Lima. Realizó estudios en el Instituto de Psicoanálisis de la Sociedad Peruana de Psicoanálisis. Tuvo una formación como analizador de medidas de protección especial en las instituciones de niñez, el acompañamiento familiar y situaciones de maltrato y abuso sexual. Es docente actual de la Universidad de Ciencias Aplicadas en la UPC, supervisora de proyectos de centros de desarrollo y asesoría psicosocial, y es doctora en psicología en Universidad del Salvador, Buenos Aires. Muy buenas noches, doctora María Cecilia Arraez. Debemos activar el micrófono de la doctora Arraez. Cecilia, tu micrófono está apagado. Ya. Estaba diciendo muchas gracias, Brian, por la presentación, muchas gracias, doctor Stucky, por invitarme y estar acá, están, y gracias también, doctora Bustos, por estar acá. Agradezco mucho la invitación a través de la doctora Silverman, lo cual me honra porque sé la calidad del trabajo que tienen en la universidad y la seriedad con que toman todo lo que es, digamos, los tiempos actuales en la psicología. Hoy ya quiero conversar acerca de los efectos que nos está trayendo la pandemia del COVID-19, que muchos de nosotros ya hemos leído, sabemos, y algunas de las cosas tal vez las hemos vivenciado o estamos vivenciando cada uno de nosotros. Por lo tanto, no solamente esto incluye a la psicología clínica, yo creo que incluye a todas las especialidades, porque de aquí en adelante vamos a tratar mucho tiempo con personas o empresas que han atravesado por situaciones diversas durante la pandemia. Es indudable que ha cambiado la vida de todos, ¿no? Y en particular las costumbres diarias han ido mudándose, ¿no? Entonces ha traído algunas cosas y algunos sentimientos que han despertado, digamos, diversas emociones. Por ejemplo, tenemos un gran sentimiento de incertidumbre. Cada vez esta incertidumbre se va ampliando, este sentimiento es más grande porque no sabemos cuándo esto termina. Cada vez nos dicen de nuevas cepas, cada vez nos exponen a nuevos retos, ¿no? Entonces tenemos todas las rutinas alteradas, hay presiones económicas de todo tipo, estamos en un aislamiento social, que esto nos trae diversas consecuencias en la salud psicológica, y hay cada vez más un temor a enfermarse. El miedo a enfermarse es, digamos, cada vez más grande. Quizás es uno de las angustias, de las ansiedades que más están presentes, ¿no? Esto se va a ir agravando cada vez más y se agrava porque no sabemos cuánto tiempo durará y además qué nos puede traer el futuro. Al inicio estaba conversando que estoy participando en una investigación de 5 países, ¿no? De habla hispana, y uno de ellos es Perú, especialmente la ciudad de Lima, y uno de los aspectos que conversamos con el equipo de investigación el fin de semana era cómo el temor y el miedo a la enfermedad, al contagio y a la muerte había sido, digamos, una constante en todas las ciudades y, digamos, había que relacionarla con algunos aspectos que estaban comenzando a presentarse en términos de ansiedades diversas, paralizaciones, bloqueos y
y una serie de aspectos que paralizaban la vida cotidiana y afectaban no solamente, digamos, a los profesionales, a la gente adulta, sino también a los adolescentes, especialmente los adolescentes entre los 16 y los 20 años, que son aquellos que están en las universidades, y a los niños, ¿no? Entonces son poblaciones vulnerables que están presentes, ¿no? ¿Y cuáles son estas emociones que se describe universalmente que estaban apareciendo durante la pandemia en todas las edades, ¿no? Irritabilidad, ¿no? La irritabilidad a veces puede ser un síntoma de aburrimiento de estar en la misma situación, ¿no? En otros momentos esta irritabilidad puede dar que es un signo de ansiedad, algunas veces de tristeza, ¿no? Y esto se va a manifestar especialmente a través de explosiones de mal humor, ¿no? Que no sabemos de dónde viene, rápidamente respondemos, nos molestamos con mayor frecuencia que otras veces, ¿no? Y nos molesta la molestia frente a otros, ¿no? O a situaciones específicas que antes no nos molestaban, no nos alcanzan un papel, no nos dan rápido la comida, no nos obedecen con rapidez, entonces nuestro nivel de tolerancia a la frustración ha bajado, entonces rápidamente nos vamos a molestar, ¿no? Entonces, otro aspecto importante es el miedo, que les dije al inicio, ¿no? El miedo, pues, puede estar muy, pero muy presente en cada día, especialmente estos días, ¿no? Y podemos observarlas en conductas, por ejemplo, relacionadas con el sueño. Hay mucho más trastornos del sueño. Hay dificultades para conciliar el sueño en todas las edades, ¿no? Y hay una gran necesidad de tener em, rápidamente medicaciones para conciliar el sueño, ¿no? Ya, esto es el miedo. Tenemos también un estado de aburrimiento, ¿no? Si nosotros hemos tenido una vida activa, ¿no? Que siempre hemos tenido actividades, contactos sociales, ¿no? Nos aburre estar siempre en la misma pantalla, en el mismo lugar, ¿no? Se extraña el trato directo con nuestros empleadores, con nuestros empleados, con nuestros subalternos, con los estudiantes, ¿no? Hay una especie de hartazgo de ver lo mismo cada día, y a pesar de que las actividades fueran muy diversas, esto es una constante, ¿no? El aburrimiento y el hartazgo. Más que aburrimiento, a pesar que así se describe el aburrimiento, yo pienso que es un hartazgo, ¿no? Un cansancio. Y en esa situación donde la vida social se ve reducida y además es peligrosa, y así no lo dicen, uno siente que le constriñen, le dificultan esa vida activa que antes podíamos hacer, ¿no? Y eso también nos produce una sensación de malestar. Otras emociones o sentimientos que podemos tener es la rabia, ¿no? Eh, Cuando la irritabilidad se intensifica y no encontramos soluciones, ocurre, digamos, un nuevo sentimiento, ocurre cualquier cosa, una tensión en la convivencia, eh, sentimos rabia, sentimos una sensación muy parecida al odio, ¿no? Porque aquí esta tensión también está acumulada con la incertidumbre, entonces nos produce mucho enfado, ¿no? Y estas emociones van a poder manifestarse, por ejemplo, con intensas crisis de mal humor, con explosiones de ira, algunas veces con tristeza, ¿no? Y a veces también con conductas agresivas hacia los que viven con nosotros, a los que no conviven con nosotros o a las personas que están cerca, ¿no? Una, por eso es que si vemos en las cifras y digamos lo que puede decir
algunas estadísticas, se ha acrecentado la violencia intrafamiliar, se ha acrecentado la violencia hacia las poblaciones más vulneradas como ancianos, como niños, y porque son las que más requieren de atención, las que están alrededor nuestro, cuando no estamos acostumbrados a tenerlos ya tan cerca ni tanto tiempo, ¿no? Entonces, ese es un sentimiento que nos aparece de un lado a otro. No importa cuán pacificadores o pacifistas hemos sido o calmos, este es un sentimiento que está muy presente y que, digamos, va a producir no solamente malestar en nosotros, sino en los que nos rodean, ¿no? Otra afectos que están presentes son la inquietud, ¿no? Y el nerviosismo. La inquietud, porque todos que nos gusta estar al aire libre, no estamos acostumbrados a vivir confinados, ¿no? Entonces queremos realizar actividades sociales, queremos relacionarnos, necesitamos la presencia de otras personas, ¿no? Entonces, esto nos va a producir nerviosismo, nos vamos a sentir alterados, vamos a sentirnos que no sabemos dónde estar, nos damos vuelta, estamos inquietos, ¿no? No sabemos dónde poner toda esa energía que antes se colocaba, digamos, en, en salir, en encontrarnos con otros, en mirar otros rostros, en ir con tranquilidad a las calles, en no tener miedo a salir, ¿no? Entonces, esto también es una sensación que nos va a acompañar y que nos acompaña a todos, ¿no? Algunos más que otros. Y además, todas las medidas que se han tomado contra ese mal invisible e insidioso que es el COVID-19, ¿no? Sabemos que son indispensables, por lo menos así nos los dicen, ¿no? Pero tienen consecuencias nocivas sobre la salud mental de muchos de nosotros, ¿no? Entonces, el remedio se muestra tan peligroso como el mal. Y esa es una reflexión importante, es decir, la cura es peor que la enfermedad a veces, y la enfermedad y la cura, los dos nos van a producir estragos. Entonces nos encontramos atrapados en un dilema y no sabemos qué va a pasar. Entonces esto también nos inquieta muchísimo y nos agobia, nos da más ansiedad que la que usualmente estamos teniendo, ¿no? Entonces esto es una cosa interesante que, digamos, ¿no? Ahora, en el contexto del COVID-19, por lo menos así lo dicen algunos estudiadores, esto pareciera que hay tres tipos de personas, ¿no? Aquellos que han adaptado y que se han adaptado sin demasiada angustia y que no hay ningún problema, que es un porcentaje también de la población. Aquellos que se van a angustiar de manera extrema y van a quedar en un estado de ansiedad y de angustia. Entonces van a mostrar todos estos afectos que les estaba diciendo anteriormente, pero son estados de ansiedad. Esta angustia y esta ansiedad puede manifestarse, como hemos visto, en dolores de cabeza. Hay bastantes síntomas que trae a partir del cuerpo, dolores de cabeza, malestares de estómago. Se habla incluso que algunas personas presentan síntomas parecidos al COVID y que no tienen COVID, que es producto de la ansiedad y del miedo. Estamos hablando de ataques de las personas asmáticas, tienen mucho más miedo, entonces tienen más ansiedades. Incluso en algunas de ellas se presentan algunos episodios de ataque de pánico. Y esto se ve con mucho más frecuencia en gente joven, ¿no? Que en adultos mayores, ¿no? Entonces, también hay una gran población de edad media y de adultos jóvenes que van a producir, de niños también, pero generalmente los síntomas somáticos también están muy presentes en la etapa de la edad media, digamos, ¿no? Y luego hay aquellos que se angustian de manera extrema y se van a deprimir, ¿no? Entonces esto también
es importante ver que se van a deprimir y van a presentar algunos síntomas. Digamos que ahora vamos a ver, porque justamente hasta un tiempo yo pensaba y trabajaba pensando que había síntomas de depresión, pero el día sábado recibí una comunicación de unos estudios que ya han hecho en Francia con los 3 confinamientos que han tenido distintos, ¿no? Y decían que habían hecho una diferencia entre la depresión que los clínicos conocíamos como depresión clásica, digamos, que habían hecho esta diferencia, y una depresión por COVID, en el COVID-19 o por COVID-19 que tiene algunas variaciones, que ahora un poco más adelante les voy a comentar y que me parecen interesantes, especialmente cuando tenemos estudiantes o cuando tenemos personas bajo nuestro cargo, ¿no? Es decir, cómo actuar en estos momentos para poder acompañar a nuestros subordinados, a nuestros alumnos, ¿no? Algunas empresas, por ejemplo, ya tienen personas que intervienen preventivamente con personas muy ansiosas y les dan sesiones de intervención terapéutica frente a la ansiedad. Son intervenciones de 3 o 4 sesiones que pueden ser, digamos, aceptados digamos, por o pedidos y aceptados por algunos de sus trabajadores que se encuentran en situaciones que sienten que no pueden manejar, ¿no? Ahora, ¿cuáles son lo que dicen acerca de las reacciones en la población que está afectada en el periodo de cuarentena o aislamiento que todos estamos, y que esto es lo que más nos interesa saber, ¿no? ¿Qué miedos hay? Y casi todos estos miedos también en la investigación que se hace, que les contaba que se ha hecho con, nosotros en Lima hemos podido tomarle la prueba a más o menos unos 1000 encuestados de clase media alta, ¿no? Y A y B, ¿no? No hemos tomado poblaciones vulnerables todavía, ¿no? Que están casi lo mismo, ¿no? Miedo a enfermarse, ¿no? O morir. Y en el último tiempo, digamos, hemos visto que hay más miedo a morir que a enfermarse, ¿no? Pero no se puede diferenciar ambas cosas, porque en los países, por ejemplo, latinoamericanos, en las ciudades latinoamericanas como Sao Paulo, Lima y Buenos Aires, ambas cosas por el sistema de salud están como eh, conectados en la población, ¿no? Y además las personas no quieren ir al médico, no quieren acercarse a los centros de salud porque deben infectarse, ¿no? Aunque, y uno puede, en la mañana escuchaba a una alumna que decía que tenía miedo de irse a ver con el neumólogo porque le iban a confundir su asma, por ejemplo, con un problema de COVID, que se aterraba, ¿no? Entonces, también prefieres no ir a los servicios eh, hospitalarios, salvo que sea muy necesario, ¿no? Y la otra cosa es el temor a ser excluido. Esto, por ejemplo, en la población de Lima no aparece tanto. Lo que aquí aparece en esta investigación del 2020, en nuestra población, este miedo no sale tan abiertamente de ser excluido por estar en cuarentena, ¿no? Ni ser estigmatizado por la enfermedad. Esto no lo hemos visto en las encuestas que hemos tomado, pero sí está descrito en otras investigaciones, ¿no? Otras reacciones son los sentimientos de impotencia, ¿no? Lo de aburrimiento, y lo que hemos visto en la segunda parte de la encuesta, porque tomamos en varios momentos el sentimiento de soledad y la tristeza ya aumenta, ¿no? Sobre todo la tristeza aumenta en los niños, en los adolescentes y en los adultos mayores, ¿no? Hay una
en la clase, digamos, en la mitad de la edad, hay más una preocupación a no poder trabajar durante el tiempo de confinamiento y, por lo tanto, no tener ingresos o ser despedido del trabajo, ¿no? Porque no pueden rendir bien. Entonces vemos que muchas de las personas que están en el trabajo, digamos, por el work office, que llamamos, ¿no? Están sumamente alterados y su rendimiento aparentemente es mayor, porque están más horas y con más exigencia, muchos de ellos frente a la computadora y frente al trabajo. Pero si uno mide digamos, al parecer hay mayor competencia, pero está en desgaste de las personas que temen que no pueda ser mirado o considerado por, eh, digamos, los jefes, o la actividad laboral no sea valorada igual que el presencial. Entonces esto también produce mayor ansiedad, ¿no? Eh, la tercera parte, que tiene más que ver con la situación de más afectiva, se tiene mucho miedo, digamos, de separarse de sus seres queridos, ya sea por aislamiento como por estar enfermo. Aparece un sentimiento de impotencia, de no poder proteger a los seres queridos, ¿no? Y miedo a perderlos, ¿no? Hasta hace un tiempo solamente veíamos que había miedo a perder a personas mayores, a los padres, a los abuelos. Ahora eso se ha incrementado a perder a sus adolescentes, ¿no? Entonces hay una gran ansiedad porque, digamos, incluso en algún sitio pedían que se invirtiera, que por qué estaban vacunando a las personas mayores, que las personas que tenían mayor fuerza de trabajo era la gente joven, y que debieran invertirse esta aplicación de vacunas, ¿no? Digamos, son ya malestares que se comienzan a presentar. Miedo a vivir la experiencia de una epidemia previa, ¿no? U otras situaciones críticas. Una cosa bastante interesante que habíamos visto también en esta investigación es la sensación que esto nunca va a acabar. Entonces, es ya el confinamiento va a ser por mucho tiempo, y eso produce también mayor niveles de ansiedad, ¿no? Eh, o también de que nunca va a llegar para uno el momento de la vacunación, ¿no? Al igual, por ejemplo, que en algunas encuestas más pequeñas que se hizo, y de las personas mayores que ya estaban muy, que estaban vacunadas, dicen, es una sensación de alivio. Siento que vuelvo a nacer, ¿no? Y vuelvo a tener un sentimiento de felicidad, ¿no? Entonces vemos que la vacuna está visto no solamente como algo que nos va a proteger, sino también que nos devuelve algo, ¿no? Y esto también va a tener que ser tomado en cuenta, ¿no? Nuestros seres queridos, nuestros alumnos, nuestros trabajadores necesitan tener una sensación de alivio, y parece que no lo encuentran, ¿no? Y encontramos, digamos, que las personas mayores vuelven a decir, he vuelto a vivir, me decía una señora, he vuelto a vivir, ¿no? Sí que que me puedo enfermar, pero ahora no puedo morir, ¿no? Entonces es como que baja los niveles de ansiedad frente a la muerte, ¿no? ¿Qué podemos encontrar en la pandemia? Podemos, digamos, en una encuesta reciente del Mental Health Research Canadá, señala que la salud mental se ha visto gravemente afectada durante la pandemia, y ha habido un incremento importante en las tasas de ansiedad y depresión, ¿no? Em, Nosotros, que hemos encontrado en la población latinoamericana, hemos encontrado bastante ansiedad que se manifiesta sobre todo en los síntomas somáticos, ¿no? Es una primera lectura, porque recién
digamos, estamos procesando la investigación más grande y estamos seleccionando los ítems más importantes para hacer las correlaciones, entonces no les puedo dar mayores, mayores alcances, ¿no? Y la depresión, lo que nosotros discutíamos con los investigadores es que no sabíamos si realmente podíamos llamar depresión, ¿no?, a lo que estaban llamando, porque solamente teníamos un modelo, que era el modelo descrito clínicamente, digamos, universal, y esto es lo que ahora, luego quiero decirles cómo desde la Universidad de Francia, nos alcanza un documento, ¿no?, donde nos dicen las diferencias entre la depresión clásica y lo que ahora se presenta en el COVID, ¿no? ¿Qué podemos encontrar? Voy a repetir porque es prácticamente, digamos, en este aislamiento social, ¿no? Los síntomas aislados, que les da irritabilidad, todo esto que les he dicho, los insomnios, las ansiedades y las depresiones. Digamos, acá es para poder englobar qué es lo que describen la clínica, ¿no? Ahora, no solamente están aumentando los niveles de estrés, sino también en el día, ¿no?, donde la gente anda siempre en, tensa, en una actitud de espera, ¿no?, vigilante, diría yo, que produce los dolores musculares, sino también, como les decía hace un rato, que se interrumpe el sueño, ¿no? También, como el sueño es un factor importante para la regulación emocional, ¿no?, las alteraciones del sueño también pueden tener unas consecuencias directas con el funcionamiento emocional del día siguiente. Entonces ya al día siguiente amanecemos de mal humor, amanecemos tensos, amanecemos irritables y la convivencia se hace más complicada, ¿no? Les decía hace un momento que la depresión clásica generalmente se describía con estos, en términos generales, con una tristeza tenaz, con una rumiación, con un pensamiento constante de ideas negativas, con no ganas de hacer nada, que no hay energía. Y es como que lo que ha desencadenado la depresión, además de un factor, porque también se habla de factores que tienen que ver con lo neurológico, ¿no?, los trastornos neurológicos, también es un shock emocional porque hay la pérdida de cosas fundamentales en la que estaba atado antes, ¿no? La casa, el trabajo, las relaciones amorosas, entonces se pierde toda la ilusión y la alegría. Eso es lo que se describe en grosso modo la depresión clásica, la que estamos acostumbrados, la que hemos leído en los manuales, la que hemos estudiado en la universidad, ¿no? Entonces, pero la depresión del COVID-19, que digamos, no hay un acontecimiento, no hay un solo acontecimiento. Esta es una cosa bien importante que se detectó ya el año pasado, a finales del 20, ya se estaba estudiando a nivel de la Asociación Psiquiátrica Latinoamericana, digamos, a la cual estuve invitada en algunas conferencias de pandemia. No podemos confundirnos. Los psiquiatras decían algunas depresiones eh, parecieran depresiones, pero que hay más elementos de ansiedad que depresión. Y en ese momento se hablaba de una depresión ansiosa, ¿no? Ahora, digamos, en lo que, digamos, en la depresión, que se llama depresión COVID-19, que así le han puesto, es un nombre no, todavía no, es un nombre, digamos, que se le han puesto los investigadores para poder juntarlo, las cosas parecidas que aparecen acá. Ellos dicen que hay una cadena de eslabones. En primer lugar, porque no hay un evento traumático, hay una constante sensación de amenaza. Entonces ellos van a hacer una diferencia entre lo que es el evento traumático que puede producir el postraumático en una constante, en un entorno constante de tensión, ¿no? Entonces no hay un evento, hay eslabones que van sucediéndose uno a otro, ¿no?
Entonces, dice, ¿cuáles son estos eslabones que hay, que percibes, que hemos percibido, ¿no? Dice, la primera eslabón es la crisis sanitaria y las medidas restrictivas. Eso ya es un eslabón que tenemos que sortear. El segundo eslabón es la angustia que tenemos o la ansiedad que se va a ir amplificando día a día, momento a momento. En el estudio que hacen en Francia, dicen, bueno, eso sucede en el primer confinamiento. Entonces, el primer confinamiento, cuando se quita el confinamiento, la gente tiene esperanza de que esto ya no va a suceder. Viene el segundo confinamiento y la desesperanza desaparece y ahora hablan de un tercer confinamiento que realmente ya está poniendo en más angustia a la población, ¿no? Nosotros no hemos estudiado todavía los efectos de los confinamientos o no confinamientos, etcétera, a los que hemos sido expuestos este tiempo, casi este año, pero me imagino que si se estudiara también pudiéramos ver algunas características parecidas, ¿no? Porque los seres humanos no somos tan distintos de un lugar a otro, ¿no? El tercer eslabón que se va a ir sintiendo, ellos describen a partir de este estudio de los confinamientos que les contaba, es la exasperación. La persona no da más, se enoja, ¿no? Luego dice, es el enojo que está constante. Entonces hay un cansancio de enojarse, ya no más, ¿no? El hartazgo viene y viene un quinto eslabón, digamos que ya viene un estado depresivo o una depresión, ¿no? Es decir, y plantean que esta depresión es una vuelta de la angustia que se transforma en tristeza. Es decir, no es el evento mismo, sino esa suerte de cadena que va viviéndose, lo que va a ir, que la angustia se transforma en tristeza. Es lo que están planteando ahora, que es, digamos, para discutirlo también, no es que se tiene la última palabra, ¿no? Yo lo he recibido y me pareció interesante. Entonces dice, ¿qué es lo que aparece en el COVID, ¿no? En la depresión COVID-19, que así le dicen, ¿no? Hay un estado de angustia, de rabia y de ansiedad que se presenta en todo, ya lo hemos visto. Hay está cansado por las sucesivas frustraciones que se tienen y restricciones, ¿no? Porque hay constante frustración, no hay una frustración, hay constantes. En el día hay la vivencia de bastantes frustraciones, no salir, no ir a ver a los amigos, etcétera, ¿no? Hay, bueno, miedo a enfermarse y a morir solo, ¿no? Especialmente no hay quien te acompañe a morir, ¿no? Te aíslas para morir, ¿no? Miedo a contagiar y a ser contagiado, que esto va en aumento, digamos, el miedo a ser contagiado. Está, somos seres económicos también, ¿no? Un miedo a la incertidumbre económica que va a pasar, ¿no? Hay una angustia por el futuro, ¿no? Por la soledad, por el aislamiento. Entonces todo esto está ahí presente. Y hay una angustia muy importante, muy interesante, que es la angustia por la pérdida de intimidad. Porque dice que los seres humanos nos angustiamos porque estamos aislados y no podemos ver a otros, o bien nos angustiamos porque todo el día estamos con las otras personas, ¿no? El otro o el otro nos falta porque lo extrañamos y no lo vemos, o el otro nos pesa, el otro nos harta, porque también estar en el mismo lugar con las mismas personas, con el ruido del home office, por ejemplo, eso es una cosa constante, que uno también ha tenido que aprender a liar y a, digamos, a manejar durante este año, ¿no? Entonces, es prácticamente el mismo escenario que estoy sentada acá ahora, que estuve sentada en la mañana en otro seminario, que estoy dictando clases. No hay forma de variar el escenario, ¿no? Entonces, esto también es interesante. Aunque también hay otro fenómeno interesante que no está acá, pero que me acabo de recordar que sí lo encontramos en la investigación que estamos haciendo. Sobre la investigación se cerró el 15 de diciembre. ¿Okay?
Entonces, tenemos la primera, hay varios tramos de la investigación, pero lo interesante de la segunda parte de la investigación, que se cierra el 15 de diciembre, es la creatividad. Y digamos, sobre todo en Lima y en Sao Paulo, aparecía como la posibilidad de que el profesional o las personas que trabajaban habían abierto más posibilidades a la creatividad, porque tenían que adaptarse y hacer cosas constructivas para poder sentirse mejor y lidiar con el confinamiento. Entonces, también está esta parte que no está muy profundizada, pero que me parece interesante, que es la creatividad, ¿no? Que es lo que ha permitido también que, digamos, se puede, ¿no? Ahora, esta es una frase bien interesante porque es de Assis Klenik, que es también un especialista en que está estudiando el COVID, que él dice que es una amplificación de la angustia. ¿Sí? La depresión es una amplificación de la angustia. Llega un momento en que ya no podemos tolerar la angustia y es por eso la importancia, digamos, de tener alternativas eh, que al final nos puede ah, am- aminorar la ansiedad, pero no quitarlas, ¿no? Se amplifica la angustia, comenzamos a entrar en un circuito de nunca acabar. Entonces, eso me parece muy interesante, por ejemplo, en lo que hacemos, o sea, que implementamos en el aula de clase, ¿no? En el aula de clases yo implemento una serie de actividades que digamos que aparentemente distraen cada cierto tiempo, porque sino que le permite al alumno soltarse, al estudiante que ya, digamos, puede tener muchas horas de estudio, hacer las tareas, todo en la computadora, le permite bajar su nivel de estrés y de repente, no se sabe, ¿no? Tener mayor atención y menos huida de la clase, porque en los primeros años de pregrado uno encuentra pues que los chicos no están en la clase y uno tiene eh, puede tomar asistencia cuando a veces quiere llamar al alumno, pero por ahí alguno puso la máquina y se fue, ¿no? O sea, no puede tolerar tanto. Entonces, eso también hace pensar que en las empresas y en los lugares de trabajo se tiene que implementar, por ejemplo, más reuniones eh, sociales, socializar más a través de la red, ¿no? O de digamos, de los dispositivos para poder bajar los niveles de ansiedad. No, 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 digamos, aislarnos más, ¿no? Esa es una cosa interesante, ¿no? Y esto para terminar, porque ya digamos, estoy llegando ya al tiempo, ¿qué tipos de angustia vamos a encontrar? ¿No? Y esto lo vamos a encontrar en COVID, post-COVID, porque ya el otro día ingresé a una conversación donde algunos especialistas decían, bueno, preparémonos para el post-COVID, ¿no? No va a ser tan fácil volver a la vida normal, ¿no? Ni porque el COVID no se va a ir, pero aunque se fuera el COVID, hay un estilo de vida que va a aparecer y la angustia no va a desaparecer de un día a otro, ¿no? Es el miedo a la enfermedad, que ya le hemos visto que es el doble miedo, ¿no? Que estar enfermo y enfermar a alguien, matar y morir a alguien, ¿no? Bueno, el confinamiento, que no puede ver a los seres que amamos y esto nos puede dar una sensación de soledad, ¿no? Bueno, les dije la incertidumbre económica, estoy repitiéndola acá, porque creo que este tipo de angustia va a ser después también, no necesariamente se va a acabar con el COVID, miedo a lo desconocido, ¿no? Y entonces volver a la rutina es también cómo hacemos para ayudarnos a que lo conocido antes, no es lo desconocido de ahora, ¿no? Porque lo conocido antes, la oficina de antes, la calle de antes, y de pronto salimos y esos escenarios conocidos ya no nos son tan conocidos por este miedo al futuro que hemos tenido mucho tiempo, ¿no? Bueno, creo que esto es perdón,
digamos, lo que sí es importante, tenemos que recordar, es que la depresión COVID-19 y la depresión clásica tienen un punto en común, ¿no? Si es que aparece, ¿no? Así como la angustia extrema, es que porque antes hubo cierta fragilidad y que hay un terreno favorable para que esto aparezca. Entonces, ahí también está todo lo que es prevención, todo lo que es salud, todo lo que es organizar eh, para que las personas que estén confinadas o que trabajen con nosotros o que estudien con nosotros puedan también encontrar elementos que sostengan y que no puedan sentirse mal cuando tengan que enfrentar las nuevas tareas o las tareas que estaban acostumbradas antes y que tienen que volver a hacer. Me quedo con esto porque también es solamente un motivador para la conversación y muchas gracias por escucharme. Este, muchas gracias, doctora María Cecilia Raez. A continuación presentaré a la licenciada Miluska Quintana, que es Ujú, psicoterapeuta gestal. ujú, Ha tenido un diplomado en adicciones y en gestal de niños y adolescentes. Es actualmente integrante del equipo de soporte terapéutico psicológico del proyecto Óyeme. Actualmente trabaja en la Universidad de Los Ángeles de Chimbote en la sede Piura y en el Centro de Educación Básica Especial. Buenas noches, licenciada Miluska. Muy buenas noches y es un gusto para mí compartir tan linda ocasión en este momento. Agradecer a usted también, doctora María Cecilia. Es un gusto y un placer. Y a ustedes también agradecerles por esta grata invitación al proyecto Óyeme, que es una red muy profesional que se encarga de brindar servicios gratuitos por bienestar de las emociones de manera de tal manera de llegar de una forma virtual y también al mismo tiempo personalizada. Esto implica mucho a que nosotros queremos llegar a todo el Perú mediante esta virtualidad. Entonces, para mí es un placer estar aquí compartiendo un tema muy ameno que está para todos nosotros en una serie de investigaciones, manifestaciones, donde todos estamos atentos y alertos en estos nuevos cambios. Es una capacidad, ¿no?, que nosotros mismos como seres humanos nos estamos midiendo para poder disponer, ¿no? ¿Qué tanto estoy yo fortalecido? ¿Qué puedo seguir fortaleciendo en el camino también? ujú. Entonces, eso nos implica mucho en el tema de cómo nosotros estamos siendo invadidos, ¿no? Cómo estamos también aprendiendo a protegernos. Y bueno, voy en estos momentos a compartir, ¿no?, lo ya preparado para poder ir viendo todas lo que hemos preparado en este tema. También es algo muy resaltante ver la forma como nosotros estamos midiéndonos o extremadamente siendo invadidos por esta sensación de estos miedos. Los miedos más comunes que ahora ya estamos evidenciando de acuerdo a cómo esto se está suscitando durante 2020-2021. Entonces, para nosotros es como una expectativa. ¿Qué sucedió en el 2020? ¿Cómo nosotros vamos a mejorar este 2021? Pero lidiando también con todas las adversidades que hemos pasado. En esta investigación que se ha realizado también, hay muchas comparaciones donde estamos enfocando los niveles que produce todos estos cambios y qué tanto es el temor al contagio y preocupación. Entonces, aquí las personas, ¿no?, hemos separado grupos de hombres y mujeres y donde han arrojado que los niveles más altos son exclusivamente de población mujeres. ¿Por qué he dicho sea esto? Por cierto, ¿no? Y a la exageración con el temor del contagio, a la enfermedad o a la muerte igual, ¿no? Son miedos más comunes ahora
en época de pandemia. Calculamos más o menos estas respuestas que están generando a estas actitudes o a esa percepción que la misma persona está haciendo, ¿no? Medida y de acuerdo a qué frecuencia estamos nosotros viviendo. Entonces, este proceso que nosotros estamos muy acotados, ¿no? Día a día en cada noticia, y es donde nosotros tenemos ese miedo a este aislamiento social que todavía no nos hemos adaptado. Es una adaptación donde estamos prácticamente siendo cada vez presionados, obligados para poder cumplir ciertas normas. Entonces, es la capacidad de cómo las personas van adoptando ciertos criterios para poder ayudarse y mejorar este nivel de población. Entonces, para nosotros es muy frecuente también, ¿no? Cómo es la necesidad o el desespero de ver a las personas que están de repente que frecuentábamos, y es allí donde nosotros sentimos, ¿no? Esa culpa, ese miedo que se genera en cada salida, en cada acción. Entonces, este tema de cómo yo voy a prohibirme o voy de repente a sentirme cohibido de celebrar eventos importantes en la vida, postergarlos, los evito o los postergo. Entonces son situaciones y son actitudes que las personas estamos siendo obligados, ¿no? A tomar una actitud diferente, donde estamos nosotros siempre atentos a qué es lo que dice la norma, qué dice el gobierno. Y es más, por una dolencia tan leve que fuese, hasta también nos da temor ir a urgencias. Eso también nos conmociona mucho. Entonces, por los mismos síntomas, por las mismas alteraciones que uno suscita, por el tema que esto mismo genera, que es la misma ansiedad, es el mismo pánico de tan solo salir de tu casa con protección, pero a la misma vez sientes inseguridad. Entonces, este sentido, ¿no? Cómo estas dimensiones, esos niveles van calculando y más afectados en esta población, cómo ellos vienen enfocándose en las relaciones, en cómo ellos están viendo la forma de cómo continuar con una vida normal. Entonces, como el año pasado se tuvo esa opción, ¿no? Llegamos a la normalización, o sea, seguir trabajando bajo las redes, estar siempre enfocándonos en cada día y cubriendo nuestras necesidades. Entonces, esto para nosotros es un tema bien complejo. Entonces, despierta todo ese tipo de sensación, todo este tipo de acumulación también que la persona está siendo expuesta. Y para esto también tenemos, ¿no? Ese perfil. Y aquí tenemos en esta imagen cómo los perfiles han acotado tanto a hombres y a mujeres. Y acá los niveles son de mujeres. Entonces, la alteración por la misma, ¿no? Falta de contención, de información, esto te llega a generar múltiples sensaciones, cambios. Entonces, esto se ha visto un poco, ¿no? Cómo se incrementa la ansiedad, la depresión, la preocupación. Entonces, van acompañados de cómo yo puedo sentirme acompañado de repente sola, la desesperanza para muchas familias, muchas personas que se han visto en esta situación, pérdidas laborales, en este caso la situación económica en casa cambió, entonces viene la ira, la irritabilidad, entonces esto, estar viendo y sacrificando muchas actividades, limitando la alimentación, programándose, entonces esto también entra en un suceso muy general. O sea, ya no se conmueve solamente la persona, sino también a nivel familiar. Todos están siendo acotados. Y es más, el estrés, el agobio, la misma inquietud. Entonces, la población al final, en estos problemas de sueño, todavía no han sido bien manejados. No hay una buena contención para que la población pueda contener. Entonces, esas afectaciones, ese porcentaje que nosotros más o menos estamos visualizando, ¿no? En cómo también afecten las edades. Ahora, los adultos
son las personas que menos posibilidades tienen de sentirse afectados emocionalmente. Más bien estamos siendo los jóvenes, empezamos, ¿no? De 19 a 30, cómo está alterándose esa ansiedad, esa depresión, la preocupación igual. Entonces, el nivel del temor al contagio y a todas las secuelas que pueda producir todo esto, entonces también a las personas de 31 o 50 años que tienen un cargo de responsabilidad más fuerte, entonces también son afectados. En cambio, la población adulta de a partir de 50 ya un poco como que toma la situación con más calma. Entonces, pero es de acuerdo, ¿no? A cómo ellos están percibiendo las cosas. Bueno, entre estas alteraciones que cada uno recibe, en cómo yo estoy enfocando, cómo se disparan los niveles, muchas teorías, ¿no? Pero aquí donde cabemos resaltar cómo esto nos tiene, ¿no? Fundamentalmente acotados o afectados en esta vez, ¿no? Por un desarrollo biopsicosocial, donde nosotros nos seguimos invadiendo con muchos pensamientos intrusivos, negativos, que no los podemos manejar. Entonces, para poder hacer algo diferente, es muy difícil que conectemos con la creatividad, con la imaginación. Hasta los niños están siendo afectados por este tema del confinamiento, por lo mismo que se ven limitados en sus actividades, limitados en sus juegos. Entonces, es un acompañamiento, estar 24/7 en un ambiente donde recién están conociéndose, recién están activando una convivencia que, bueno, antes para ellos era normal, colegio, papás en trabajo, almorzaban a veces juntos o a veces de repente uno llegaba adelante. Entonces, no había un acercamiento como el que tenemos ahora. Entonces, las posibilidades de aceptar o no ese cambio es mediante a cómo todos nos estamos proyectando. Entonces, todos no nos enfermamos así tampoco. Todos no llegamos a un nivel de depresión o de ansiedad tan fuerte, ¿no? ¿Por qué? Porque las personas en el camino ya hemos venido aprendiendo poco a poco, pero hay muchas personas que todavía estamos siendo presionadas por otras obligaciones y nos falta mucha más información. Esta es una oportunidad como para llegar a cada hogar, a cada familia, para que pueda implementar más su conocimiento y esto los va a ayudar a tener una mejor perspectiva de su vida, de sus cosas, de su situación. Estamos en un ambiente donde nos genera una impotencia que uno quiere realizar alguna actividad, algún tipo de proyección o de repente solucionar, ver a su familia. Entonces están siendo muy, muy fuertes esa presión. Entonces, cuando nosotros hablamos, ¿no? De todos estos signos y síntomas, es como yo estoy presionándome, cómo yo me estoy generando y verdaderamente ahora nos toca reconocer cuáles son mis factores protectores y por qué siempre mis factores de riesgos están ahí presentes. Entonces, ¿por qué nos alteramos? Porque hay algunas personas que realmente no pueden soportar. Se genera la vida de pánico, se genera esta vida de tan solo imaginar o escuchar. Las activaciones de las personas y sensaciones son múltiples. Entonces, para nosotros es muy importante, ¿no? Escuchar, ver las necesidades, cómo nosotros hacemos ese nivel de contención, cómo vamos mejorando también en este proceso de apoyo virtual. Es humanizar la pantalla y para la gente profesional en salud mental está llenándose, ¿no? De información, de conocimientos para poder hacer este trabajo o el teletrabajo. Entonces, todo esto genera a que se combinen síntomas, ¿no? propios de la edad, síntomas mismos de la enfermedad o simplemente de tu estado de ánimo. Entonces, esto es una combinación donde estamos siendo presionados de tal forma socialmente. Entonces,
la noticia, ¿no?, que nos invadió, todo es desde el origen, cómo se vino manifestando, cómo ya se empezó a formalizar esta denominación, cómo estamos nosotros ya con una experiencia de un año pasado, hemos venido prácticamente luchando contra mucha incertidumbre. Entonces, estas manifestaciones que presentan tienen múltiples síntomas también, que se confunden también con tu estado de ánimo. Entonces, en estas manifestaciones siempre tenemos que tener en cuenta cómo yo voy a generar mi tratamiento, qué medidas, cómo voy a estar ubicándome en medidas de prevención, limitar propagación, que eso se está manejando muy poco. Las medidas de higiene. Entonces, o sea, esta es una combinación que ya nosotros hemos sido suficientemente informados. Entonces, pero seguimos obviando, de tal manera que tenemos que hacer un cambio en esta nueva tecnología, en esta modalidad de trabajo. Es como un patrón, ¿no?, que estamos generando ya desde ahora. Y entonces, ¿qué funciones le vamos a dar? ¿Cómo nosotros nos vamos a tener de repente algún tipo de, cómo yo voy a alcanzar, adquirir un fortalecimiento? Y es que es más, ¿no? Ahora tenemos que aprender a ser resilientes, pero eso va creciendo. Entonces el deseo, la necesidad, la desesperación de poder sentirse bien y estar mejor, cambiar la calidad de vida, es muy importante para todos, que cómo nosotros nos vamos informando, cómo vamos a lidiar con cada cosa. Esta situación para cada una de las personas y de las clases sociales significa muchísimo, porque ahí vamos a ver al final de todo esto, cuando dicen, ¿no?, cuando todo esto acabe, nos vamos a mirar las caras, vamos a mirar alrededor, y entonces uno mismo se va a dar cuenta de que estas medidas que realmente que se tomaron y muchas personas no tuvieron en cuenta, ¿a dónde nos llevó? ¿Cómo va a terminar esto? Entonces, esto es una afectación muy fuerte, donde estamos siendo, como que nos hace formar equipos, ¿no?, para cómo nosotros vamos a salvaguardar, cómo vamos a salvaguardar toda esta contención, uniéndonos en equipos de trabajo, transmitiendo múltiples charlas, conferencias, situaciones que genere más conocimiento para que no pueda perjudicarse la salud mental por pandemia. Entonces, esto es muy, muy importante porque nosotros estamos prácticamente siendo afectados por algo que realmente no lo vemos. Estamos prácticamente luchando con un enemigo invisible y eso es muy, muy perjudicial en el ambiente social, económico, político. Estamos siendo afectados. Nuestra vida cambió, ¿no? Nuestro trabajo se fue a casa, las clases también. Entonces, muchas rutinas se cambiaron, todo se cambió. Entonces, pero la preocupación va de la mano, ¿verdad? Y esto va acompañado también. La insistencia, cómo cambia la vida, cómo estamos siendo también manejados por todo esto y hasta dónde nos lleva, cómo las limitaciones nos están generando esta situación tan perjudicial. No estuvimos preparados, nunca nos imaginamos que todo esto iba a venir. Entonces, ahí nos estamos dando cuenta, culturalmente, socialmente, cómo nosotros estamos enfrentando también unas carencias. Entonces, es hora de unirnos, ¿no?, protegernos, estar de una manera tranquilos, ¿no? Y esto, para poder manejar nosotros mismos cómo esto nos altera, pero nos llenamos de unas sensaciones tan fuertes que nosotros no podemos ni manejarlos.
Entonces es la oportunidad en este momento de ir transmitiendo y de llenarse de confianza y de poder decir, lo logramos, ¿no? Lo logramos, vamos a salir adelante. Y esto teniendo en cuenta que dentro de cada dificultad, todo esto te lleva a un aprendizaje. Te lleva a que tú generes más posibilidades, busques herramientas, cuáles son tus limitaciones, qué es lo que voy a potenciar. Entonces, a todo esto yo no le voy a poder llamar problema. Yo le voy a llamar oportunidad, porque depende de cómo nosotros pongamos, ¿no?, ese empeño para poder mejorar cada día más. Entonces, este es un tema muy importante, ¿no? En cómo el estrés va alterándose y cómo las alarmas nos están dando luces y nosotros no hacemos caso. Entonces nos sentimos fuertes. Entonces es allí donde combatimos mucho con la resistencia. La resistencia para nosotros tiene un límite, pero con tanta presión a veces no nos damos cuenta y nos lleva esto al final al agotamiento. Entonces, nosotros si ponemos en una balanza entre cargas versus resistencia, entonces empezamos a somatizar todo ese conjunto. Entonces, los síntomas ya se hacen notorios, ya empiezas a tener malestares, das la sensación como que si estuvieras enfermo. Entonces uno va a la farmacia y se automedica. Entonces es allí donde nosotros tenemos que darnos cuenta si realmente estamos conociendo nuestro cuerpo, nuestro metabolismo. Entonces no simplemente porque me dolió la espalda y porque sentí agotamiento, voy a la farmacia, me compré un analgésico. Entonces, ¿qué estamos haciendo? No estamos escuchando, simplemente nos automedicamos. Entonces, esto nos hace también que hagamos y resaltemos esta parte, no un enfoque, para que nosotros podamos decir, ¿no? ¿Cómo yo voy a permanecer en una situación donde la relación con el estrés va a ser muy fuerte? Porque si nosotros hacemos caso omiso, entonces eso se va a convertir en algo crónico que se va a sostener en el tiempo. Entonces, un medicamento no lo va a solucionar. Entre estos síntomas que nosotros podemos tener, ¿no? Que de repente nos puede dar dolor de cabeza, fiebre, dolor de estómago, falta de aire, nerviosismo, insomnio. Entonces, cualquiera que uno pueda experimentar, entonces es un síntoma. De repente esta información, ¿no?, para un médico es diferente a la información que una persona que trabaja en salud mental, ¿no?, lo puede asimilar también. O sea, son enfoques diferentes. Una persona viene con todos estos síntomas, entonces nosotros simplemente vemos cómo esta persona, ¿no?, se sobrecargó demasiado, su resistencia ya no pudo más. Entonces viene el estrés o el síndrome de burnout, también que nosotros conocemos, ¿no? Que todo esto se viene mezclando con la situación que estamos experimentando. Entonces, nosotros tenemos que tener en cuenta que entre esas situaciones, ¿no?, cómo yo voy a tener bien claro por qué estar pendientes en cada alarma como un intermitente en nuestra vida y qué tanto yo le voy a dar esa sintonía de la resistencia para no llegar al agotamiento. Entonces tengo que aprender en que en todo esto, ¿no?, toda esta experiencia que nos lleva a investigar cada día más. Porque de repente nosotros enfocamos siempre de que la realidad en la percepción, ¿no?, que yo pudiera tener, que una persona X pudiera tener, entonces son realidades diferentes. De repente para esa persona existe, para mí no, son los puntos de vista. Entonces, si nosotros no manejamos
esta clasificación o esa diferenciación que pudiéramos tener de cómo nosotros nos centramos en nuestra propia percepción y qué es lo que maneja mi proceso mental. Entonces, es decir que la realidad en la que yo creo y y eso se llama percepción, entonces que no es la realidad, sino una interpretación de la realidad. Entonces, cuando se percibe una situación estresante, cuando creo que algo me empieza a estresar, lo primero que va a suceder es que cambió la conducta y de hábitos. Entonces ahí generamos saturación en nuestro cuerpo. Entonces, esto de repente, si nosotros de repente tenemos alguna experiencia, ¿no? Y decimos, si antes fumaba un cigarro, si antes de repente la situación estábamos que de repente aumenté 1, aumenté 2, y entonces mi conducta empieza a cambiar, mi hábito empieza a cambiar. Si antes me tomaba un café, ahora me tomo 2, ahora me tomo 3, entonces ya empiezo a incrementar más cosas. Entonces, esto te va generando ansiedad, o sea, la reacción en cómo yo voy a compararme, ¿no? Si antes de repente comía lo regular, pero ahora como más. Si de repente antes me comí un chocolate, ahora ¿qué? Puedo comerme 2 o 3 o 4. Entonces, porque estamos deseando, ¿no? Ese tipo de alteraciones. Entonces, nosotros no nos damos cuenta. Y si nosotros no logramos esa compensación de estrés, porque voy a asimilar, me voy a dar cuenta, entonces esto dentro del tiempo se va a manifestar como una etapa del síndrome del estrés. Entonces, este síntoma se manifiesta de diferentes maneras y ahí venimos con los dolores de muchas, ¿no? Articulaciones de nuestro cuerpo, el miedo, el insomnio, las alteraciones de la concentración, el carácter también. Entonces, o lo que va a ser de nosotros. Entonces empezamos nosotros a generar que verdaderamente nos damos cuenta que tenemos realmente un síntoma. Empezamos a sentir, ¿no? A experimentar palpitaciones y de repente es por eso mismo que nosotros no compensamos el estrés. Yo no me doy cuenta y no doy un alto y que esto con el tiempo se convierte en una enfermedad. Entonces, el estrés en nosotros, ¿no? En cómo yo voy a mejorar es que tengo que aprender a liberar esas cargas y la respuesta que quiero esperar. Cuando la carga supera la capacidad de la resistencia, entonces aparecen muchas manifestaciones, ¿no? Y entonces esto nos va a generar a que las personas, ¿no? No se den cuenta cómo realmente están procesando cierta información. Bien, ahora, con toda la información que tenemos, con todas las interacciones que estamos también siendo, ¿no? Partícipes y también experimentando, transmitiendo, entonces nosotros estamos aprendiendo mucho. Estamos enfocándonos que también hay lugares, ¿no? Hay recursos para poder yo recurrir. Entonces, esta experiencia con el tiempo nos está ayudando, nos está despertando de cierta manera. ¿Dónde puedo recurrir? Es cierto que ahora algunos establecimientos están muy saturados, pero han salido múltiples alternativas de ayuda, de plantas de oxigenación, de oxígeno, perdón. Entonces, esto nos está ampliando, nos está ayudando a mejorar, pero ya vamos poco a poco, ¿no? ¿Qué recursos voy a tener en mi zona? ¿Qué recursos voy a tener en mi área, en mi distrito, en mi ciudad? Y entonces esto va a complementar ya más mi estabilidad en cómo yo me enfoco. Ya no tener una visión frontal, sino panorámica. ¿Cuáles son los lugares donde voy y qué es lo que voy a mejorar en cómo va a ampliar mi percepción en las cosas? Entonces, para todo esto, ¿no?
tenemos recomendaciones como nosotros. Si en un principio se alteraron, entonces ahora vamos a establecer rutinas dentro del contexto, dentro de cómo nosotros vamos a manejar asertivamente nuestra comunicación, cómo vamos a permitirnos el contacto social. Si antes no nos podíamos ver físicamente, pues ahora se recrea, ¿no? Donde hacemos salas y nos reunimos hasta para ver una película entre amigos, ¿no? De repente hacemos juegos, entonces hay muchas alternativas que ya se están complementando con la experiencia que vivimos. El descanso es fundamental. Poco a poco debemos de aprender en que hay situaciones donde esto sí perjudica mucho. Tenemos el sueño alterado y entonces nuestra percepción va a cambiar. La alimentación, la hidratación, entonces son muchas alternativas que debemos de ir enfocando poco a poco en cómo vamos a ir mejorando, en cómo nos vamos a ir recuperando. Si se cerraron los gimnasios, entonces, ¿cómo voy a recrear mi actividad física? Hay millones de videos donde puedo aprender relajación, meditación. Entonces, son alternativas que eso nos va a ayudar. Y esto sí también nos hace pensar, nos hace que nosotros nos detengamos ante muchas personas que viven expuestas, ¿no? ¿Cómo evitar el consumo de sustancias? Entonces esto para nosotros se nos escapa mucho de las manos y entonces esto no es tan recomendable porque la situación se complica más. Entonces, de acuerdo, ¿no?, a cómo se desenvuelve cada ciudadano, entonces debemos de ir viendo la forma como nosotros vamos a ir mejorando. Esto es muy importante porque allí, como nosotros, bueno, en el proyecto donde yo estoy apoyando, ¿no? En el manejo, cómo estamos nosotros haciendo el soporte profesional en esto de cómo nosotros estamos activando esos medios para poder llegar a casi a todo el Perú. Entonces, para nosotros es fundamental y para cualquier persona profesional de la salud, esto es muy importante. Entonces, ahora nos toca a nosotros, ¿no?, decir presente. Y es más, en esta semana que es la semana psicológica, entonces damos realce, ¿no?, a nuestra carrera, a nuestro juramento de servicio, que es muy importante, ¿no?, cómo nosotros nos vamos entregando poco a poco a todo este compromiso que se realiza con cada persona que necesita, ¿no?, necesita esas atenciones o esta contención. Entonces, esto no nos hace ajenos a toda esa situación. ¿Cómo voy a mejorar la ansiedad? ¿Cómo voy a poder y aprender a reconocer? Entonces, esto se aprende. Este proceso es donde nosotros estamos transmitiendo con ciertas recomendaciones, con ciertas pautas para que las personas empiecen, ¿no?, a concientizar este cambio, que nosotros también tenemos oportunidades. Por ejemplo, si nosotros nos comparamos con las personas del occidente, ¿no?, que ellos están acostumbrados a tener una vida de meditación, que están acostumbrados a tener rutinas, los tibetanos, ¿no?, en este aspecto. Son personas, o sea, eso ya es algo natural. Y algo me hace recordar cuando hace un tiempo se perdió ese equipo de fútbol de los niños, entonces lo acompañó alguien que fue reemplazando al árbitro que estuvo, ¿no?, cierto tiempo con los monjes tibetanos y aprendió esta técnica. Entonces, eso fue lo que los salvó a los niños, porque eran muchos menores, entre 9, 10, 11 años, algo así. Entonces, fueron recuperados. O sea, restablecerte emocionalmente es muy importante porque eso también te da vida, eso también te da esperanza. Entonces, todos estos síntomas que nosotros estamos viviendo de incertidumbre, de pánico, ¿no?, de apatía, entonces esto nos da luz, nos da una luz donde decir, sí hay alternativas, pero por eso es este medio también, ¿no?, de transmitirlas. Y esto es muy importante porque nosotros vamos
ir enfocándonos cada día más, ¿no? Y cómo nosotros vamos a generar que estas personas se contagien, ¿no? Con esos buenos hábitos. Porque dentro de todo, dentro de la situación, ¿no? Hay muchas personas entre adultos y niños que también están sufriendo y entonces han dejado de hacer actividades. Tenemos que combinar, ¿no? Tenemos que ir mezclando entre la población, entre las situaciones, entre cómo nosotros estamos atendiendo cada necesidad y qué población estamos dando una ubicación adecuada. Entonces, para todos y para cada una de las personas es muy importante tener en cuenta cómo es mantener, ¿no? Si antes de repente no teníamos mucha importancia, un momento de recreación, una rutina. Entonces, ahora, habernos desprendido de esto nos da una sensación a que nosotros, ¿no? Decimos, nos cuesta trabajo aceptar. Entonces, ¿cómo vamos a otra vez a reinventarnos? ¿Cómo nosotros vamos a generar este tipo de cambio de actitud? Entonces, esto para nosotros es muy importante para ver cómo mantenemos. Y es más, ¿no? Cuidándome para cuidar. Eso es muy importante porque también esto nos va a brindar más seguridad, más congruencia en todas las situaciones, en todos los enfoques. Dentro de todo, estamos siempre enfocándonos, ¿no? Y toda esta situación, ¿qué es lo que ha generado? ¿Qué es lo que ha generado dentro de todo? Que todo esto nosotros tengamos un resumen. Ahora, con toda esta situación, estamos nosotros viéndonos afectados como todo este conjunto que hemos plasmado en diapositivas nos está afectando tanto. Entonces, esto, de acuerdo a la Organización Mundial de la Salud, ha denominado también, ¿no? Que esto es una fatiga pandémica. Entonces, la fatiga pandémica ya prácticamente ya está establecida porque la persona ya está sintiendo estos cambios, ese hastío, ese cansancio, esa ansiedad, esa falta de control, esa desesperanza, esa desilusión. Entonces, la incertidumbre, estos, y que son algunos adjetivos que además que de esta crisis sanitaria y económica que estamos nosotros experimentando, ha traído la pandemia. Entonces, nosotros tenemos que tener en cuenta cómo hacemos una fuerza, ¿no? Para poder ir manejando. Ya tenemos una realidad, ya tenemos enfocado qué es lo que estamos viviendo. Entonces, cierta situación sí nos trae esta sensación. La fatiga pandémica, ¿qué sabemos de todo esto? ¿Qué es de esta manera? ¿Cómo yo puedo expresar? Esto conlleva que esto se determina con un conjunto, ¿no? De síntomas que están verificando muchas poblaciones, ¿no? En España, en Italia, en Francia, en el mismo China. Entonces, estas sensaciones y acá en el Perú, entonces, son consecuencias de que nosotros hemos llevado una temporada difícil y esa saturación de estar trabajando en casa delante de una pantalla es bien complicado para muchas personas adaptarse a los docentes, a los niños con pocos recursos. Entonces esto se complementa en una situación muy deteriorante emocionalmente para muchas personas. Entonces nosotros estamos viendo, ¿no? Cómo esta fatiga pandémica está desbordando la capacidad de muchas personas y eso que de repente pueda que responda a un panorama a que cómo va a cambiar la frecuencia. La afectación provoca que esta fatiga pandémica en muchas personas provoque apatía, angustia. Entonces la tristeza, la soledad, entonces esto ya se va a convertir en un hartazgo donde empieza a bajar los estados de ánimo. Y esto viene derivándose, ¿no? de muchas situaciones
Entonces, como yo he estado enfocando muchas cosas y yo me voy midiendo en cómo estoy enfocando estas cosas, cómo se origina. ¿Mm? ¿Cómo se origina todo esto? Es una mezcla de todo. De todos los síntomas provocados, propios de la enfermedad, propios del pánico, propios de la incertidumbre. Entonces, estos nos han venido manteniendo con una irritabilidad, por lo que de repente nuestro desconfort físico y psíquico se han visto bien afectados. Entonces, que esta pandemia no es solo una emergencia sanitaria, que también es una emergencia social y económica. Entonces, no es en vano que muchas personas están haciendo muchas investigaciones para seguirnos protegiendo después de lo que estamos pasando. ¿Qué es lo que va a venir? ¿Cómo vamos a mantenernos estables hasta cierta oportunidad y cómo nos vamos a seguir fortaleciendo? Entonces, esto va a generar también a que sigamos trabajando, sigamos enfocándonos, emprendiendo en muchas estrategias. Y también porque los médicos también están pasando muchos problemas, muchos inconvenientes por la carencia, ¿no? Y por la carencia misma, que no hay una implementación adecuada. Y entonces, ¿qué nos toca después? ¿Cómo nosotros vamos a enfocarnos? ¿Cómo nosotros vamos a adaptarnos, ¿no? Y esas estrictas medidas, o sea, ¿cómo vamos nosotros a ir lidiando? ¿A quién nosotros vamos a empezar a tener un enfoque creíble ante tanta situación? ¿Cómo vamos a ir evitando tantas noticias? ¿Cómo nosotros nos vamos a ir mejorando toda esa situación? Entonces, nosotros tenemos algo que enfocar, ¿no? Uno es capaz de tolerar horas de trabajo, como dicen, ¿no? Un jefe enojado, el transporte lleno, pero hay algo que antes nos tenía tranquilos. Hacíamos cosas que a nosotros nos gustaban, pero ahora ya la situación cambió. Entonces es un proceso muy fuerte que tenemos que seguirnos dando la mano y hacernos presente cada día más. Bien, muchísimas gracias. Estamos en este proceso, ¿no? De cómo nos vamos a ir motivando poco a poco con todas estas alternativas y seguir mejorando lo que es nuestra salud mental, nuestra salud emocional. Es muy importante. Un fuerte abrazo. Muchas gracias. Muchas gracias, licenciada Miluska. Un aplauso virtual para las dos ponentes de este evento. Ahora quisiera saber si tienen preguntas para los ponentes, por favor. Yo quiero agradecer muchísimo pues a nuestras dos excelentes ponentes que el día de hoy verdaderamente nos han dado dos charlas con las que hemos podido ver con bastante amplitud y claridad todo este complejo tema, ¿verdad? Que tiene que ver con la parte emocional relacionada a lo que es la presencia del COVID tan inesperado, pero tan permanente, ¿no? Entonces, yo quiero agradecer a María Cecilia Ráez por su excelente ponencia, por esa información actualizada que nos ha traído, y a Miluska Quintana también por todo ese conjunto de recomendaciones que nos ha dado para poder enfrentar esta pandemia, ¿no? Brian, creo que tienes dos preguntas, ¿sí? Que si fueras tan amable de leerlas. En este caso, los participantes están preguntando sobre la depresión ha aumentado en los jóvenes y si es así, ¿cómo se puede ayudar a ellos, no? Están preguntando. Quizás cada una de nuestras ponentes puede contestar un poco la misma pregunta, ¿no? Cecilia, por favor. Bien, muchas gracias por la pregunta.
Y yo voy a contestar desde dos poblaciones distintas. La primera población son, digamos, hasta 3, pero creo que más importante es la población universitaria, ¿no? El agotamiento, la tristeza ha aumentado, los chicos pueden comentar y organizarse en grupos, ¿no? Y luego hay otra población muy interesante. Yo estoy trabajando en un proyecto de más o menos 5 meses de adolescentes de todo el Perú, pero vía telefónica, es decir, lo que ahora se llama el encuadre catalejo. No solamente se trabaja vía teleconferencia, sino también, digamos, telefónicamente, ¿no? Y, hemos recibido, yo por lo menos, porque somos un equipo, he recibido muchas niñas y niños jovencitos, digamos, de 16, 17, 18 años, con tristezas, con abatimiento, con muchos elementos que podríamos llamar, como dice también Miluska, que podríamos llamar depresivos, ¿no? Pero que son también producto de una serie de factores psicosociales que se han ido aumentando. Y, digamos, sí se puede apoyar emocionalmente a esos muchachos vía telefónica, ayudarlos a buscar nuevas formas de no solamente socializar entre ellos sin contacto físico, porque estaban en poblaciones muy vulnerables además, vulneradas y vulnerables, y también eh, con algunas actividades que ya se habían olvidado en la casa. Digamos que había hablando a veces adolescentes de sitios donde muy lejanos, como Palcabortambo, como Acobamba, sitios muy lejanos de comunidades rurales donde no pueden contar con una serie de dispositivos que sí cuentan las partes urbanas, ¿no? Entonces, rescatar algunas actividades que son creativas, que son constructivas y que pueden ayudar a salir de lo que también Miluska dice, el hartazgo, ¿no? Ahora, digamos, con muchas actividades que impliquen creación, trabajo en grupo, construcción en grupo, es decir, el mirar al otro, el escuchar al otro, son unas, para la gente, digamos, universitaria, es lo que nos ha dado más resultados, ¿no? Y también de esa manera mejorar su desenvolvimiento que ya se veía afectado al final del año 20, ¿no? Ahora encontramos que los chicos pueden encontrar alternativas para poder reunirse. En la gente joven y en edad laboral, ¿no? Es otro problema porque no están encontrando, digamos, sitios donde laborar, ¿no? Hay también toda esta crisis económica, toda esta sensación de haber terminado carreras, de haber tenido mucho costo afectivo y de intelectual en terminar carreras y no encontrar costos. Allí es donde nos encontramos con un problema de cómo ayudar a esa población, ¿no? Entonces ahí es importante no solamente ejercicios que tienen que ver de relación social, sino también de que puedan promover actividades digamos, al aire libre, ¿no? Un hábito y un estilo de vida saludable, donde la dieta tiene que ser favorable para ellos, salir de vez en cuando, hacer ejercicios dentro de la casa, esa es una alternativa. La otra alternativa es la que dice Miluska, que ella puede explayarse más en términos de cómo cuidarse y cuidar a los demás sin sentirse agobiado, ¿no? Eso, digamos, es lo que yo puedo decir. Sabemos Gracias, que... Cecilia. ujú. Muchas gracias. Miluska, nos están también haciendo preguntas relacionadas a cómo poder también colaborar con este tema de la depresión, la ansiedad, a través virtual y para un contexto
de trabajo, ¿no? O sea, dentro de lo que ya serían los espacios laborales. Varios de nosotros tenemos en este momento presentes, verdaderamente muchas personas están participando, alumnos, pero también egresados, algunos de los chicos que están trabajando ya en las áreas de recursos humanos, y ellos desean saber de qué manera, qué recomendación de repente práctica. Uno de ellos pregunta si conoces de alguna línea telefónica libre, gratuita, en la que puedan de repente recomendar, ¿no? En las startups, en los emprendimientos o en las empresas donde están también trabajando, ¿no? Bien, claro, lo que aquí nos hace también, ¿no? Como también el área de salud mental está ampliando también sus metas, sus objetivos, y esto es más, donde yo ahorita estoy trabajando en este tema es en el proyecto Óyeme, que es un equipo que se dedica a tener este tipo de contención. Entonces nosotros también estamos teniendo, ¿no?, muchas experiencias de personas jóvenes. En este tema también cabe resaltar las personas universitarias, que esa también es una de las experiencias donde yo estoy haciéndola en este momento, realizándola en este momento, y esto también implica que a la experiencia que yo tengo en el área escolar también es muy importante, y todo lo que se está manifestando, ¿no? Cómo su autoestima de cada niño está siendo reflejada de acuerdo a la convivencia de cada padre de familia. Entonces, estas situaciones inestabilizan, porque los cambios son muy bruscos, las atenciones no son las adecuadas, las personas adultas están muy desreguladas por el mismo que ellos vienen padeciendo, ¿no? Eso de incertidumbre, esto del pánico, de toda esta situación. Entonces, no hay un buen complemento, no hay recursos suficientes donde se altera, inconscientemente se altera, ¿no? El área familiar. Y esto también, por ejemplo, ¿no? ¿Qué estrategias vamos a llegar? Cada escuela, cada institución educativa ahorita está siendo, ¿no? De repente más apoyada para que la participación esté más acertada, más cerca, más. Entonces, ya la presencia ya se note, se siente que hay contención, y esto implica que todas las familias decir, no, somos un equipo de trabajo. A mí me toca hablar con cada padre de familia, veo el estado de ánimo de cada niño, de cada niña, y esto implica que la inseguridad está llenándolos demasiado por la misma falta, ¿no?, de información que los mismos padres tienen. Entonces es ahí donde su motivación, la fatiga pandémica también afecta a los niños en ese caso, porque tengo muchos niños desmotivados, miran la pantalla, no escriben. Entonces es un reflejo de todo esto, de toda esta saturación. Entonces no hay medios suficientes, no hay información adecuada. Entonces ahora toca complementar, ya sea las instituciones, ¿no?, empresas, ciertos programas, ¿no? Hay muchas líneas, ¿no? Las líneas del Estado, de salud, del seguro, donde también nos pueden dar alternativas y cómo poder brindar el apoyo a cada institución. Entonces, no, lo único que nos queda es, o sea, seguir buscando y decir, ¿no? Y que las propuestas estén más visibles en los medios de Internet en esta época. Porque ahora estamos en una época, como decimos nosotros, la era de Internet. Entonces, tenemos que estar ante ese contexto, tenemos que estar siempre presentes. De repente utilizar nuestra propia información para poder transmitir y darle confianza a estas personas. Entonces, sí hay medios, ¿no? Hay medios suficientes como para poder ir ubicándose en todo lo que es el staff, ¿no? ¿Qué personas son las que están acompañando? ¿Quiénes son los equipos que están trabajando? ¿Qué instituciones? ¿Qué ministerios? Entonces, las estrategias de cada institución es sabiendo qué casuística tiene cada uno, cada grupo. Entonces, esto va a complementar a que yo realice un programa de trabajo para cada población,
porque eso nosotros, así como la misma doctora María Cecilia, es la investigación que están realizando de recaudar todos esos tipos de niveles que está experimentando las personas para luego hacer un buen proyecto para poder trabajar adecuadamente. Entonces, simplemente es dar el gran paso, dar y decir, no, necesito ayuda. ¿En qué te podemos ayudar? ¿No? ¿Cómo te podemos ayudar? Entonces, eso en sí es el mensaje. Verdaderamente, qué importante el rol que cumplimos los psicólogos desde cada uno, ¿no? Desde cada una de las áreas, de los contextos laborales. Qué importante en estos tiempos también, ante un evento nuevo, seguir informándonos, seguir recabando conocimiento y también buscando respuestas prácticas, aplicadas, ¿no? Para todos estos, para las diferentes circunstancias, ¿no? Hay muchas preguntas por resolver. Hay preguntas que, por ejemplo, aquí una de nuestros participantes nos pregunta, ¿no? ¿Cómo poder entender el comportamiento de estos jóvenes que salen a fiestas a pesar de las restricciones, ¿no? Y de repente son preguntas que por ahí de repente todavía no tenemos la última respuesta, ¿sí? Porque creo que lo que nos ha llegado a la conclusión es que este es un fenómeno complejo, con muchas aristas y que no tiene de repente una respuesta sencilla, ¿no? No tiene una respuesta sencilla. Otra pregunta decía, ¿qué podemos hacer también con nuestros adultos mayores? ¿No? Una población tan sensible, con tanta necesidad también de contención y que creo que nos hemos preocupado por cuidarlos del contagio, pero a nivel afectivo, a nivel emocional, ¿no? Me gustaría dejarles esas dos preguntas y ver no sé qué comentarios les suscita. Cecilia, de repente contigo primero. Yo quiero, antes de contestar tus preguntas y discutirlas con Miluska y con ustedes, hay una pregunta que dice, ¿qué hacemos dentro de las empresas? Y Miluska dice, hay muchas líneas gratuitas y otras que son promovidas por las mismas empresas, y cuando uno le dice a una persona esa frase tan maravillosa es, ¿en qué te puedo ayudar? Y de pronto nos damos cuenta que tan solo hablar y ser escuchado se va sacando una serie de aspectos, incluso laborales, que no terminan siendo conflictos laborales, sino que es una forma de dar cuenta de lo que se está sintiendo, ¿no? Igual con los adultos mayores, algunas psicólogas mayores, también en un momento hice una línea para psicólogas mayores jubiladas, que estaban muy angustiadas, y lo que da mucho resultado es la conversación y promover grupos de encuentro entre varias personas de la misma generación o edad, ¿no? Entonces, el compartir experiencias, hacer recuerdos, también los puede ayudar. No puedes conversar con tus nietos, no puedes conversar, pues para eso, como dice Miluska, tenemos muchos dispositivos modernos que antes no contábamos. Entonces, hacer reuniones de vez en cuando. A veces dice, las mayores, por ejemplo, no quieren ir al Zoom, no quieren ir al videoconferencia, pero el teléfono lo escuchan. Y la voz es una comunicación importante de salud. Ahora, ¿qué hacer con los chicos que van? En verdad es bien complicado contestar qué va a pasar, o sea, cómo, depende de la edad, porque también los adolescentes necesitan la vida social y de pronto tenemos chicos de 15, 14, 16, 17, 18 que están sufriendo porque no pueden ver a los otros. Y bueno, aquí es una cosa bastante complicada. Yo no podría dar respuesta porque es muy fácil decir, estás transgrediendo la norma en una edad donde se espera que se transgreda la norma, o hay muchas respuestas, pero no las puedo dar. Como dices tú, es todo tan complejo, es todo tan nuevo. Hay que discriminar
con mucha fineza, porque tampoco dar generalizaciones nos va a ayudar como sociedad. Y analizar caso por caso, tampoco. Entonces, todo, en realidad yo pienso, igual que Miluska, las universidades, se tienen que juntar y desde su población hacer investigación laboral, investigación en las casas, investigación para poder dar una respuesta propia de esta cultura, porque es completamente distinta. ¿No? Nosotros decimos, es Perú, no, no es Perú. Estaba conversando con gente del Brasil que no puede sostener tampoco a los jóvenes y ahí tampoco puede sostener a sus adultos en la casa. Estamos hablando con gente de Chile que está también, o sea, no hay respuesta. Creo que esto es un fenómeno tan nuevo que nos ha tomado a todos tan desprevenidos que lo único que tenemos es que seguir explorando y quizás encontrar una respuesta, tal vez para la siguiente situación crítica que de repente ya ni siquiera estamos acá, ¿no? Entonces, es todo una cuestión que hay que investigar, que hay que dar cuenta de esto, ¿no? Pero con los chicos no sé qué hacer, yo no sé. Gracias, Cecilia. Miluska, te oímos. Bien, es un tema donde verdaderamente a nosotros nos pone en una situación también de emergencia porque queremos llegar a cada hogar, a cada familia. Y esto mismo, ¿no? Cómo nosotros vamos a ir viendo de una manera muy, muy reconfortante para que esas sensaciones de abatimiento, ¿no? Que cada una de las personas presenta, cada familia, por tanta pérdida, la tristeza, el desgano. Entonces, esas son unas formas y maneras de cómo es la realidad. Entonces, aceptar esta realidad es una preparación para cada uno de nosotros, es como un objetivo para cada persona, cómo nosotros nos vamos a preparar para todo esto, cómo me puedo adaptar, cómo tengo que aceptar esta realidad. Y es un poquito como que hace enfocar, ¿no? Como es un proceso de duelo, aceptar una situación tan ¿no? estresante, tan traumática para unas personas, porque hay familias completas que se han prácticamente que han habido pérdidas. Entonces, en ese contexto, ¿no? Es que cómo nosotros vamos a surgir, ¿no? De estas nuevas maneras para que cada persona pueda enfocarse en esta realidad es muy importante. ¿Cómo nosotros vamos a focalizar la atención en las cosas que podemos controlar? Esto es muy importante porque de esta manera ya nuestros propios recursos de seres humanos, ¿no? De cómo nosotros hemos venido evolucionando, entonces vamos a ver qué podemos controlar para no saturarnos mucho. Entonces, tenemos que aprender a degustar del tiempo, a disfrutar de la realidad del tiempo, pero de una manera que esto nos complemente con nuestra familia. Entonces, y además con nuestros amigos, ya sea de infancia, de nuestro propio entorno o del mismo trabajo. Entonces, esto tenemos que también ver cómo mantenemos la calma para esperar, cómo mantenemos ese control, ese manejo de situaciones de estados de ánimo también, porque mientras más nos desesperamos, esto nos va a llenar de más ansiedad. Entonces, ¿cómo nosotros vamos a manejar lo que podemos controlar? ¿Cómo nosotros vamos a enfocar nuestra atención? Entonces, no vamos a luchar contra las emociones tampoco. Hay que aprender a aceptarlas. Y también lo principal, expresarlas, que es lo más importante, porque muchas personas dicen estoy sufriendo o de repente la amiguita o el amiguito se dio cuenta, pero expresarlo es el paso más importante que puede dar una persona. Y de repente el apoyo que tuviese al lado, el compartirlo, el tocar esa puerta o el llamar, ¿no? Conectarse es muy importante porque está haciendo muchísimo. Entonces, es una forma como vamos a ayudar a ventilar toda esta sensación de tristeza. Entonces, tengamos desde ahora, ¿no? Concientizar ese espíritu solidario, cómo nosotros vamos a irnos apoyando,
cómo vamos a solidarizarnos en el comportamiento. Sí, hay mucha rebeldía porque no contienen, o sea, protestan, pero se están haciendo daño ellos mismos. Entonces, eso los confunde más, los hace resistentes a ciertas normas, ¿no? Que esto prácticamente a nosotros en el Perú nos está costando mucho trabajo, y comparados en otros lugares es menos el trabajo en ese aspecto. Entonces nos estamos comparando en una situación de que tenemos que luchar con una información básica desde pequeños, desde casa, para que eso ayude a controlar. Entonces, nosotros estamos siempre, de repente, no perder esa esperanza, inventar ilusiones, seguir en esa imaginación que nos motive, dedicar tiempo a realizar muchas actividades que nos agraden también. Y cómo poder contagiar. O sea, todo es un aprendizaje, todo es que en estos 365 días 2020 que hemos pasado, entonces de repente ahora nos ponemos a pensar en este momento, decir, es poco tiempo, que no se hizo mucho o poco, entonces, pero también en este año nos toca facilitar y decir, estoy bien y qué voy a transmitir. Entonces, mi ánimo positivo tiene que ser mi enfoque principal para contagiar nada más. Entonces, a las personas que también estamos conviviendo, y así de esa manera aportamos. Entonces, nosotros nos autorizamos a reír, a pasar de lo que está de repente de alguna experiencia, ¿no? Que se suscite, pero tener esa expectativa, intentarlo, intentar tener un comportamiento de esa manera para que así nosotros nos podamos, ¿no? Ayudar y hacer un equipo solidario. Y de repente, eso como diciendo, ¿no? Le echamos la mano a la resiliencia. Entonces estamos aprendiendo y estamos diciendo, ¿quién necesita apoyo psicológico? Entonces, para lograrlo, tenemos que hacer así, provocar situaciones, provocar estos eventos donde nos ayude a llegar a los hogares. Brian, te dejo con los saludos finales, agradeciéndole infinitamente a nuestras dos excelentes ponentes. Y Brian, te dejo para que podamos despedirnos formalmente. Gracias, profesora Mariño, por el pase. Muchas gracias a la doctora María Cecilia Raez y a usted, licenciada Miluzca Quintana. Estamos eternamente agradecidos por colaborar en esta Semana de la Psicología en la Universidad de San. Y hacerles mención a todos los participantes que el día de mañana comenzamos con un networking a las 11 de la mañana, donde es un networking interactivo con las personas ya graduadas de nuestras carreras y contar sus experiencias desde cómo comenzaron su carrera hasta la actualidad que siguen trabajando. De antemano, agradezco infinitamente a las dos ponentes y a todos ustedes por su participación. Muchas gracias. Gracias, buenas noches. Estamos despedidos. Muy amables. Gracias a todos. ¿Ah?